Bueno, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes Latinoamérica y buenas tardes mundo. Hoy un programa extraordinario, ya pueden comenzar a conectarse cada uno de ustedes. Pues tenemos un invitado extraordinario que vamos a estar trabajando hoy con el asunto de lo que es el coaching, así que vamos a ver si nos podemos continuar, nos vamos a mantener conectándonos para tener obviamente con nosotros hoy la dicha y la oportunidad de tener con nosotros a esa persona que viene directamente desde Toluca, México, y que ya está por ahí conectándose con nosotros. Así que vamos a pedirle a la gente, ¿verdad?, que ya se vayan conectando. Ya tenemos cerca de 20 personas conectadas, así que estamos en proceso de, todavía no son las 7 de la noche, pero ya estamos cerquita de comenzar con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar de un concepto refrescante, extraordinario, que está surgiendo hoy en día como una herramienta para manejar estos elementos que tenemos como consecuencia del COVID-19. Y no solamente eso, porque es un proyecto extraordinario que ha seguido, se ha ido desarrollando. Nos saluda ya María Yeneiri Santana, la doctora Wandy San Miguel, mi colega, extraordinaria psicóloga. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Fran Antonio de los Santos nos saluda también. Así que ya casi vamos a estar dando inicio a nuestro programa de la noche de hoy con nuestro invitado que viene directamente desde Toluca, México, y que va a estar con nosotros compartiendo este tema de el coaching en estos tiempos y cómo puede ser una herramienta no solo para las empresas, no solo para las compañías, sino para usted como individuo, para usted en su familia. Así que vamos a estar trabajando con esos elementos. Así que vamos, por favor, todas las personas que están conectadas, comparta por favor esta página. Es extraordinario este elemento. Saludos a mi querida, la doctora Olga Guzmán, quien es vicerrectora académica en la Universidad Tecnológica de Santiago, allá en la República Dominicana. Saludo para Yulimar Sainz, una de nuestras psicólogas aquí en Puerto Rico. También tenemos a María Isabel Puente, desde Ecuador, que se ha conectado, y la licenciada María Alcántara, desde la República Dominicana. Así que, bueno, en este momento entonces vamos a compartir las pantallas. Yo también la voy a estar compartiendo ahora para que la podamos ¿verdad?, disfrutar y podamos compartir con nosotros. Vamos a ver aquí rapidito. Muy bien. Así que vaya compartiéndola. Y oficialmente estamos en vivo, compañeros. Para mí es un placer y un honor tenerte invitado en esta noche aquí en Puerto Rico, con cerca de no sé cuánto, pero debemos estar entre 38 y 40 grados Celsius. Allá en Toluca yo creo que hace un poquito de frío, está frío, pero bienvenido a nuestro querido Master Coach Rubén Díaz, directamente desde Toluca, México. Rubén, ¿cómo estás? Excelente, un saludo para todos los que nos acompañan. Y sí, efectivamente está aquí haciendo un poquito de fresco y lloviendo. Estamos a 17 grados centígrados, Celsius. Todo Wow. excelente. Sí, sí. Está fresco, está fresco, está fresco. Bueno, Rubén, y siempre como de primera intención, les comento al público que nos está sintonizando que hoy tenemos un Master Coach en la vida empresarial, también a nivel individual. Vamos a estar conversando sobre esos temas, porque lo que estamos buscando son alternativas que nos puedan servir para lidiar con momentos de crisis. Siempre hemos dicho que las personas, cuando están en una rutina normal, que todo está corriendo extraordinariamente bien, el cerebro le decimos que está de vaguito, es un cerebro que está corriendo en safe mode, como decimos aquí nosotros, ¿verdad? En automático. Pero cuando vienen estos elementos que estamos viviendo, que nos sacan de esa rutina, entonces el cerebro se pone a trabajar, se pone muy creativo, pero a veces nos bloqueamos porque somos seres humanos. A veces tenemos estímulos que llegan a nuestro cerebro y nuestro cerebro los procesa, y la emoción que se genere va a ser responsable de la conducta que manifestemos. Así que en este tiempo de crisis, en estos momentos de crisis, hay alternativas para echar para adelante su negocio, su empresa, usted ser de bendición para la gente que trabaja con usted en diferentes lugares y también a nivel familiar. Porque fíjate, Rubén, aquí en Puerto Rico
los delitos tipo 1, que son los asesinatos, los robos a mano armada, las agresiones agravadas han disminuido considerablemente, y los problemas intrafamiliares, los divorcios, las pescosadas entre marido y mujer, los abusos, con estos elementos que son a nivel familiar han estado en aumento. Así que, primero que todo, bienvenido a NeuroStrategies, originándose desde Caguas, Puerto Rico para el mundo. Rubén, cuéntanos un poquito de cómo están ganando, porque hay que ser positivo. ¿Cómo están ganando o cómo se encuentran ahora mismo con relación al COVID-19, específicamente en Toluca, México? Bueno, aquí en Toluca, yo creo que ha sido como un refresco esta parte del COVID, porque es una nueva forma de ver las cosas. Sí, efectivamente, al principio resultó difícil porque realmente no había expectativas ni cuánto tiempo iba a durar esta situación. Ya en la actualidad, las mismas necesidades de las personas han buscado soluciones para buscar el ingreso, para trabajar. Y sí, aunque a pesar de que no ha sido tan estricta la contingencia aquí, sí la gente ha sabido respetar, por lo menos una mayoría ha sabido respetar este espacio. Pero de la misma manera, pues ahora sí que a mayor presión, mayor creatividad, ¿no? Entonces, la gente ya, tú puedes comprar las cosas aquí, te llevan las cosas a domicilio, tú puedes llegar directamente a un negocio y está completamente cerrado, pero hay un servicio, en una pequeña ventana o una media puerta donde te dicen, oye, sí te hago el servicio, pero por persona, cubriendo las reglas de sanidad y todo. Aquí Toluca, pues tiene una cosa es que la concentración urbana y la otra es los alrededores, lo que es la provincia ya directamente. Y la gente está muy relajada. De hecho, como comentas, los niveles delictivos han bajado, especialmente robo a casa habitación, que como va a decir que todo el mundo está en casa, así que siempre está resguardada, ¿no? Pero todo lo demás también se ha relajado y ha habido nuevas formas de trabajar, de relacionarse incluso, ¿no? Decimos, y hace rato mi esposa estaba comentando sobre un maestro por ahí al norte de la ciudad, que decía que le parece impersonal o poco humano estar trabajando a través de las redes sociales. Y bueno, el reto es ahora buscarle esa parte humana. Sabemos que las conversaciones, las pláticas que hacíamos de cotidiano, que podíamos trabajar con las personas, ver sus gestos, sus expresiones, todo ese lenguaje no verbal, pues era un aliciente para poder mantener una conversación. Ahora no lo tenemos, ahora tenemos que hablar por teléfono, enmascarados bajo una bocina o a través de una cámara, que por ahí hemos visto muchas imágenes donde todo el mundo está con el saco puesto, pero está en calzoncillos en la parte baja, Eso no hay que que no se ve, no decirlo, sale en Rubén. cámara. Pero bueno, yo acá estoy completo, no te preocupes, puesto que la idea, puesto que la idea es justamente esa, la interacción. Cuando uno tiene interacción con las personas, la comunicación, trata uno de estar al 100% como es. Y por supuesto que ya en casa, el hecho de buscar los espacios incluso para convivir, pues ha sido difícil. Como por ejemplo, mucha gente tenía un solo televisor y había que ahora negociar el espacio para el televisor, la hora Alquilarlo. de las telenovelas, la hora del trabajo, la hora de las caricaturas o la hora del silencio porque estamos en línea, estamos trabajando. Mira, Afortunadamente. Rubén, te saludan desde Bolivia, Edwin Arias, te saluda desde Puerto Rico el profesor Juan Ojeda, un colega extraordinario que entiende que hay que seguir estudiando hasta que Dios diga. Así que te envían saludos de diferentes partes, así que tenemos, así que el tema de hoy es bien interesante porque hemos estado trabajando en este programa una serie de conversatorios por todas áreas, todas dirigidas y enfocadas. No podemos quitarnos del problema del COVID-19 y uno de los elementos que nosotros trabajamos es precisamente el efecto post-pandemia, podríamos decir, que esto va a tener en organizaciones, en empresas, en organizaciones que hemos visto y lo he escuchado también de ti en muchas ocasiones, empresas que podemos decir que aquí en Puerto Rico decimos que se creían que tenían el sartén por el mango, o sea que tenían el control y de momento este evento los ha tirado al piso
y son igual o peor que su competidor. Entonces, estas empresas están desesperadamente, como decimos nosotros, tratando de sacar la nariz fuera del agua para mantenerse a flote, y hemos visto extraordinarios gigantes, Macy's, JCPenney, empresas extraordinarias, multibillonarias, prácticamente en posibilidad de irse a quiebra y de cierre, y la cantidad de empleados que están lanzando a la calle es extraordinaria. Así que la visión en este momento es precisamente utilizar el comportamiento humano para generar estrategias que nos puedan ayudar a lidiar con estas situaciones. Y uno de los elementos que está tomando mucho auge es el coaching, y quién mejor que tú, que eres master coach, que has dedicado toda tu vida a formarte para formar otras empresas, para que estas empresas puedan entonces considerar en esencia este elemento como quizás una herramienta, y quizás que puedan incluirla dentro de su estrategia para salir de este proceso. Porque hemos visto que si usted tenía una planificación, usted de lo que dice, yo planifico muy bien y tengo una planificación estratégica, mira, coja su plan estratégico y échelo al zafacón. Su plan anual, échelo al zafacón. Hasta sus vacaciones, su plan, para el zafacón. Aquí hay que empezar desde cero. Así que primero vamos a empezar definiendo esa palabra coaching, porque mucha gente la asocia con mentoría, con consultoría, y no está asociada a esos elementos. ¿Cómo podemos definir el coaching desde la perspectiva de vista del Master Coach Rubén Díaz? Bueno, el coach definitivamente viene su raíz o su origen de aplicación a través del deporte. Es una palabra inglesa que significa entrenador, básicamente. Sin embargo, ya ha tenido varias acepciones, especialmente sobre una palabra, me parece que húngara, llamada coch, que es como coche. Y coche es el conducente. En la actualidad, el coach es una persona que te da acompañamiento. Y este acompañamiento no es justamente una mentoría. El mentor es un experto en algo y te dice específicamente qué es lo que tiene que hacer. Digamos que es una relación entre dos personas o entre un equipo donde el mentor es el que da la información, el experto en un tema, y su protégé es digamos que la persona que va a recibir esta información. Tampoco es una terapia porque no tiene la especialidad o las competencias como sería un psicólogo o un psicoterapeuta. Sin embargo, el coach generalmente es un guía. Te da ese acompañamiento para que con la misma información que tiene el cliente, y esa información hablamos de la forma en que percibe su realidad, se vaya devanando el conflicto que tiene. Normalmente se le llama quiebre. Una persona que tiene un quiebre porque no puede conciliar un problema, o porque no sabe qué hacer a futuro, o porque tiene una relación difícil, cualquier situación que genere un quiebre, algo de inconsistencia en sus realidades. Y este coach generalmente hace un acompañamiento a través de preguntas, de una conversación, digamos, a veces es difícil, a veces es amena, pero esa conversación generalmente le va dando incluso al cliente las respuestas. Claro, hay diferentes tipos de coach. Sí, a mí me gusta mucho el concepto, y lo veo mucho porque precisamente la gente pregunta cómo yo convertirme en coach, y la realidad es que para convertirse en coach, lo primero que tienes que entender es que las herramientas para resolver la situación de tu coachee o de la persona que te contrata es precisamente salen de la misma persona. No eres tú quien se la vas a dar. Tú vas a aperturar ese ambiente para que la persona se dé cuenta que tiene esas herramientas. Entonces es interesante porque la gente que se va a convertir en coach tiene que tener una mente abierta y tiene que predecir que cuando llegue a la empresa va a observar una serie de situaciones y de problemas que se van a convertir en peculiares y cotidianas para toda empresa que empieza a tener problemas. Y por la línea que quiero preguntarte es lo siguiente: por ejemplo, la experiencia que tú tienes proveyendo servicios, que sé que has trabajado con muchas empresas de diferentes niveles. Es cierto que cuando uno llega a una empresa, uno recibe quizás a un jefe diciéndole, necesito que me organices esto, que ya no puedo más, que esto se está cayendo. La situación de desesperación es característico cuando entra el coach a trabajar. Sí, bueno, digamos que en pocos casos está ese tipo de desesperación. De hecho, ahorita con la situación que está pasando del COVID, pues sí, muchas empresas han entrado en desesperación. Generalmente las empresas que digamos que
te derivan a un coach, a tus empleados, tienen esa conciencia de aprendizaje. Es una empresa, una organización que siempre está aprendiendo y que sabe perfectamente que tiene que invertir en la parte de crecimiento de los empleados o de los colaboradores. Entonces, sí hay veces en que hay tanta resistencia que no quieren contratar a un coach, que hasta cuando ya es inevitable dicen, ahora sí, con toda la desesperación del mundo, ayúdame. Y muchas veces es parte de la misma ceguera de taller que se le llama, que están trabajando bien, tienen ciertos resultados, pero aún así hay conflictos y esos conflictos pueden ser entre compañeros, entre jefes, etcétera. E incluso hay veces que no hay siempre, no necesariamente hay conflictos. Entonces, pero sí generan un quiebre. Y a veces llega esa desesperación de decir, ayúdame. Bueno, ya cuando les das la asesoría, generalmente dices, mira, realmente no había este problema, pero estás trabajando bien o efectivamente hay una situación que hay que cambiar y ahora viene la parte de que te vas a involucrar en el cambio para poder generar los nuevos resultados. Esas son las preguntas que ahorita las empresas se tienen que hacer, ¿no? Mira, y Rubén, es bien interesante porque esto es como cuando uno va al psicólogo. A veces uno va al psicólogo y uno no se atreve a ir al psicólogo por el hecho de decir, no, es que cuando yo le cuente a este señor que me está pasando esto, y el psicólogo está cansado de escuchar eso 100 veces, 200 veces, porque en su trabajo precisamente es escuchar esto. Y en muchas ocasiones, cuando se le ha preguntado a empresarios de la lectura que hemos realizado, es que han eventualmente, como mencionaste tú, han llegado al punto de decir, bueno, pues vamos a buscar un coach porque ya yo no puedo más. En muchas ocasiones se le pregunta, ¿por qué no buscaste el coach antes? Y la razón principal es vergüenza. La razón principal es decir, no, es que yo no me atrevo a decir que mi empresa está mal porque es mi imagen la que se va a perjudicar. Pero ahí entra lo que dice el profesor Isaac Skilling en su momento. Dice, o sea, la verdadera función de un líder es darse cuenta que cuando las cosas van mal, si necesita ayuda, hay que buscarla. Y ahí entra ese coach, porque la ventaja que tiene el coach es precisamente que viene desde afuera, es una mirada desde afuera. Preguntarle a veces a los empleados, tenemos empleados, no sé cómo le llaman en México, pero dicen que siempre es el yes sir, yes man, que siempre lo que el jefe dice, siempre le alaba las decisiones cuando lo que necesitan probablemente es alguien que le diga un momento, eso no está bien. Cuando comienza esa relación, ¿qué es lo primero que haces, Rubén? Cuando tú vas a una empresa que te contrató como un coach y ya tú sabes que allí está la lucha libre, probablemente un clima organizacional defectuoso, ¿qué es lo primero que tú como coach haces cuando llegas ese primer día a ese coachee o a ese cliente que te contrata? Bien, primero es muy importante que el coach establezca las reglas de trabajo, de operación de la sesión o ahora sí que del acompañamiento. Y es muy importante también que exista una participación por parte del coach o del cliente, porque si no se da esa interacción, le llaman ese ambiente de comunicación y de aceptación, no se va a dar la sesión de coach. Una vez que se empieza en esta parte del rapport que se llama, ahora viene la observación. Muchas veces hay resistencia incluso a ser observado. Eso me ha pasado en muchas ocasiones cuando, digamos, hablando de procesos. A veces se da uno cuenta que simple y sencillamente se sienta uno por ahí en un ladito y empiezan a hacer preguntas. Oye, ¿por qué hiciste esto? No, yo no fui. O no, así me dijeron. Oye, no es cosa de que te pongas a la defensiva. Simple y sencillamente me gustaría conocer alguna razón por lo que se hace esto de cotidiano, si está bien, si lo consideras mal, etcétera. No, así me dijeron y así se enseñó. Pero bueno, lo interesante es de que tienes que partir de ser un observador y tienes que primero empaparte un poco de los procesos y de la información que hay dentro de una empresa. Si la asesoría es, digamos, es colaborativa, donde están la parte administrativa, la parte operativa, la parte directiva, pues de alguna manera tienes que involucrarte. Pero mayormente quien tiene esa información, quien sabe cuál es el problema de las cosas o cuál es el quiebre que tienen, son los mismos empleados.
Entonces, muchas veces tú no tienes que saber de finanzas o de información bursátil, sabiendo que la persona que lo tiene, tiene la información, nada más es cosa de devanar un poco el problema y ayudarle a resolver esa situación. Es, digamos, un enfoque desde otro punto de vista de un observador. Mira, me gusta mucho ese planteamiento que estás haciendo y hay una palabra que me sale aquí al frente. ¿Qué rol juega la confianza en este proceso de coaching? ¿Qué rol juega el que si yo traigo, que es como por ejemplo, vamos a llevarlo al deporte, a mí me encanta el béisbol y obviamente cuando yo hablo de béisbol yo puedo ser el magnate, yo puedo ser Cashman, bueno no, de los Yankees no quiero hablar de los Yankees, yo puedo ser el dueño de un equipo de béisbol y yo contrato al coach, al manager para que tome el control del equipo, yo tengo que confiar en él. Y aunque no esté de acuerdo con decisiones que va a tomar, si lo contraté, tiene que haber una confianza de que él tiene la capacidad de sacar, o por lo general en el béisbol, cuando se pierden 5, 6, 10 juegos corridos, votan al manager y traen a uno para sacarlo del estancamiento, llevémoslo ahora a la empresa. Cuando yo como gerente contrato un coach, ¿qué rol juega la confianza en este proceso? Siempre es muy importante esta parte de la confianza. Si no se gesta esta confianza, definitivamente no hay resultados. Y mucho tiene que ver, la confianza antes de empezar el proceso, porque nos vamos a dar cuenta vamos a sacar los trapitos al sol de la empresa y de las personas, pero también de que deben estar conscientes las empresas de que cualquier cambio adelante siempre es mejor que quedarse estancados. Y muchas veces esa confianza titubea cuando tienen miedo a ver qué viene. Desafortunadamente, nadie sabe qué viene más adelante. Entonces, pues estamos todos desde el mismo punto de vista de que todos, digamos, tenemos un temor a qué viene. Pero la confianza es en lo que haces. Si tú hoy, generalmente, tus procesos, tus actividades, tus cambios son para mejorar, pues la confianza es tener, digamos, cierta fe al proceso que viene. Entonces, es muy diferente a la confianza que tienes con las personas, claro, ¿no? Pero sí, hay muchas empresas que definitivamente por no querer generar un cambio, por no querer salir de la rutina en la que han trabajado, esa confianza no se da, definitivamente no se da. Hay que apostar al cambio, que es lo importante que necesitan las empresas. Mi querido amigo, le saluda desde Toluca, México, la doctora Tey Álvarez. Está con nosotros conectado. También nos tenemos conectado al doctor José Cruz, quien es especialista catedrático en contabilidad y que trabaja mucho con estos temas. La compañera, la licenciada Belinda Mejía, también te saluda. Así Gracias. Que tenemos mucha gente conectada con este tema. Y fíjate que has traído un punto en términos de la confianza y muchos de los problemas que surgen en las empresas es que cuando se va a resolver un problema siempre tratamos de recordar lo bueno que fuimos en el pasado. Entonces, no, porque es que yo no sé qué está pasando, porque el año pasado, y eso en el mercadeo, en el negocio, se le llama rumiar el pasado. Pues déjame decirte que por más que tú rumees el pasado, está en el pasado. Sí. Tú tienes un presente y vas hacia un futuro. Y obviamente entiendo yo, mi querido amigo Rubén, que el coach, uno de los propósitos que tiene que, por ejemplo, el gerente te contrata, mira, yo necesito que me ayude porque en esta empresa yo he caído a un nivel bien bajo y yo tengo que llegar a cumplir estas metas en el 2023, que lo tenía establecido y al paso que voy me estoy dando cuenta que estoy rezagado. Yo me imagino que el primer punto de vista que tiene que hacer el coach es establecer el punto de partida, porque es que queremos a veces llegar a llegar a unas metas, a unos sueños, a unos objetivos, pero no sabemos dónde estamos parados. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, digamos que una intervención de coach no necesariamente es un cambio radical y además no es conveniente para las organizaciones ni para las personas. Es decir, yo el día de ayer era un alcohólico, el día de hoy no soy alcohólico, eso no resuelve el problema del alcoholismo, ¿no? Porque tarde o temprano voy a estar tentado a seguir haciendo las cosas. Sí, efectivamente, los cambios son graduales, son pequeños, pero se tiene que tener la conciencia de que se tiene que trabajar en algo, en pies firmes. Por ejemplo,
lo decías sobre el pasado. La última información que tenemos en esta situación sobre las pandemias es de hace 100 años. Ahorita creo que nadie vive, o nadie está vivo o que haya sobrevivido a esa situación en 1917, 1920. Y los procesos y las estrategias que se generaron en ese momento y la información que existía en ese momento y las herramientas y todo lo que existía en ese momento fue adecuado para ese momento. 50 millones de personas murieron. En la actualidad, no tenemos, nadie tiene, por muy genio que sea, la información de qué se debe hacer ante una situación. ¿Qué es lo tangible? Lo tangible es el método científico. Hasta ahorita no nos ha fallado. Si yo hago una prueba y encuentro que hay un problema, pues cambio mi prueba y vuelvo a hacer otra vez. Tengo que experimentar continuamente. Y en la actualidad tenemos miedo a tomar decisiones por pequeñas animosidades o por problemas emocionales, porque esto nos detiene. El miedo aterrador a lo que viene generalmente no nos ayuda. ¿Qué podemos hacer hoy? Incluso genera el tema de confianza. El único elemento confiable a partir de hoy es el método científico que me ayuda a experimentar. Y no necesariamente estamos hablando de método científico que lo haga un doctor o que lo haga un experto en ciertas situaciones, un científico. No, tú desde tu casa también aplicas el método científico. ¿Qué voy a hacer incluso hoy de comer? ¿Qué voy a hacer? O sea, empiezas a generar estrategias, planes y proyectos para poder hacer un trazo para el día de mañana. Y ese método científico te ayuda a dar los pasos firmes. Cuando tú ya a partir de ahí te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas, claro, hay que pasar por el filtro de la emoción, porque si la emoción contraviene al raciocinio, ya no hiciste nada. En este momento sí hay mucha animosidad, incluso en las empresas. De hecho, los empleados, los colaboradores, tienen esa animosidad y todo el mundo sugiere cómo deben trabajar las cosas. Pero lo real, lo que ha funcionado es parte de esa estrategia del pasado, digamos. Yo la semana pasada utilicé el método de venta a través de canvaseo, que le llaman aquí, ¿no? Que es tocar puerta por puerta y vender. Ese día vendí mucho más de lo que hubiera vendido en un negocio abierto, ¿no? Eso me funcionó, puedo empezar otra vez a plantear una nueva estrategia. Quizá el año pasado tuvimos un problema de inventarios, lo que tengo que hacer ahora es tener un stock, cierto stock, negociar incluso con mis proveedores, que en otras ocasiones lo he hecho, pero me funcionó de esta manera. Entonces, a través de esas pequeñas experiencias tangibles basadas en un método de prueba-error o científico, nos ayudan a avanzar a futuro, porque realmente nadie tiene, por muy científico o genio que sea, nadie tiene la perspectiva del futuro, ¿no? Oye, Rubén, nos dice la doctora Tey Álvarez que en una organización muchas personas obviamente se resisten al cambio. Claro. Desde la perspectiva del coaching, ¿cómo el coach genera el que la gente salga de esa zona de confort? El que la gente, o sea, entienda, porque aquí, por ejemplo, siempre hemos dicho que el 20% de lo que pasa en la vida es lo que realmente sucede. El 80% es la emoción que tú mencionabas, o sea, cómo yo reacciono y cuánta energía nosotros botamos tratando de controlar las cosas que no podemos controlar. La pregunta que hace la doctora Álvarez es bien interesante. O sea, la pregunta que hace es, ¿cómo nosotros desde el punto de vista del coaching podemos propiciar que la gente salga de esa zona de confort y se dé cuenta que si nos quedamos ahí, Charles Darwin ya dijo lo que no iba a pasar, supervivencia del más apto? Bien, gracias, doctora. Un saludo. Sí, efectivamente, tenemos que aprender a aprender. Y esta parte del coach nos ayuda a resolver poco a poco las cosas. Ahora, en cuestiones del cambio, los problemas son muchas veces por falta de información. Tenemos tanta información viciada que nos genera esa animosidad. Y la otra es que también hay personas que están acostumbradas a la costumbre, a hacer las cosas de cotidiano y todo eso. El trabajo del coach es establecer un precedente de cómo es o cómo fue el pasado y cuáles son las ventajas que puedes obtener si gestas el cambio. Claro, tiene que haber mucha información por parte, digamos, en una organización tiene que haber mucha información de por qué se están dando los cambios.
o las nuevas estrategias, pero animosamente las personas están acostumbradas a hacer siempre lo mismo. A mí me funcionó y siempre he hecho esto y tengo 30 años haciendo lo mismo y no, nada me va a cambiar, ¿sí? Bueno, hay dos formas, o lo jubilamos de una vez o gestionamos sus emociones, su perspectiva, su forma de ver la realidad para poder entonces hacer una intervención. ¿Qué quiere decir? Que buscamos cuál es la causa real. Como te decía, para muchos son las costumbres, lo cotidiano, el no salir de su centro de control, del confort, mientras que para otras es el miedo a lo que viene. O sea, sí tienes animosidad para hacer las cosas, pero puede ser el miedo a la que viene. Entonces, identificar esos factores y de ahí partir para poder hacer pequeños cambios. Por supuesto, lo decíamos, no son cambios radicales, tienen que ser paulatinos. Y en esta estrategia, pues, incluso hasta plantearles, oye, ¿cuál es la perspectiva de las cosas si tú crees que cambian? ¿O cómo te gustaría que fuera lo que tú haces de cotidiano? Y entonces ahí preguntarles, oye, ¿tú qué parte de este cambio o en qué parte de este cambio tú quieres participar, ¿no? Involucrarlos. Eso está amarrado a la secuela de la pregunta de la doctora Álvarez, que nos hace referencia a lo que dice Peter Senge, cuando dice que las organizaciones inteligentes, todos y cada uno de sus miembros están en constante aprendizaje y por supuesto, ese constante aprendizaje significa que estamos abiertos al cambio y que nos podemos adaptar rápidamente. Ahora la pregunta es, desde el punto de vista de ese coach que llega a esa empresa, contratado para sacar a la empresa de un hoyo, porque a Rubén no lo van a contratar en una empresa para decirle, quiero que vea la maravilla de nuestra empresa. Nuestra empresa es maravillosa, ¿no? A usted lo van a llamar, como mencionamos ahorita, casi ya cuando el jefe dice, bueno, aquí vamos todos para abajo, vamos a ver si podemos traer al coach. O sea, cuando ese coach va a llegar a esa empresa, ya el coach va preparado con una batería de primeros auxilios psicológicos, literalmente, para entender lo que va a encontrar en esa empresa, que su clima organizacional, para empezar, no debe ser el mejor, porque si se ha asociado en investigaciones que a mejor clima organizacional, mayor son los resultados o los productos. Así que nos pregunta la doctora Álvarez, ¿cómo dentro de un ambiente quizás tóxico, dentro de un ambiente en el cual las personas no están a gusto, podemos generar desde el ejercicio del coaching ese elemento de decir, vamos para adelante, vamos a aprender porque somos una organización efectiva? ¿Cómo se genera eso? Bueno, acabas de mencionar a Peter Senge. Generalmente es un enfoque sistémico el que hay que aplicar. El tener la conciencia de que en la actualidad nosotros no somos los superdotados para poder hacer y lograr las cosas. Tenemos que aprender a socializar y a través de las relaciones logramos los resultados. Cuando hay un clima organizacional difícil, tóxico, pues ahí las personas tienen que aprender. Muchas veces no podemos cambiar este clima porque pues es difícil, son cuestiones tradicionales, son costumbres, son lo que siempre funcionó y no va a cambiar. Sin embargo, desde la perspectiva individual, tenemos que aprender a cambiar su punto de vista, su objetividad. Ese observador tiene que ver ahora cuáles son las potencialidades que tiene para poder sacar su trabajo. Por ejemplo, muchas veces siempre nos regañan porque a veces no cumplimos con el trabajo, ¿sí? Y entonces, en lugar de quejarnos abiertamente o poner resistencia, tenemos que aprender individualmente a buscar la manera de resolver la situación. Una de ellas es o nos acostumbramos a los gritos y quejas y a los regaños o planteamos una acción. Y esa acción es evitar en lo consiguiente ese tipo de regaños. ¿Cómo? Haciendo mi trabajo. Pero estamos conscientes de que tenemos que involucrarnos. Y ahora, ¿cómo te relacionarías tú con otra persona? ¿Y qué le pedirías? ¿Está abajo de ti? ¿Es tu par o está arriba de ti? ¿Cómo hablarías con tu jefe? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te gustaría que te hablaran a ti para entonces poder hablarle a los demás? Ahora, ahí tenemos que interpretar incluso los elementos de motivación. ¿Cómo me vería yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué me gustaría a mí para entonces, digamos, hablar con los demás y decirle, oye, me gusta esto y me gusta el otro? Claro, hablando de inteligencia emocional, muchas veces sí nos quejamos, tenemos el derecho a enojarnos,
pero no a pasar más allá de lo que está fuera de control dentro de las emociones. Pero el igual también de conocer las posibles reacciones de las demás personas también nos ayuda a entonces a ser conducentes para lograr un equipo más intenso. Generalmente en la construcción de equipos de alto desempeño, lo que se busca es conocer esos pequeños fallos, ¿sí? En algún momento alguien decía, el problema de una cadena, la resistencia de una cadena es la resistencia del eslabón más débil. Pues en este caso, tenemos que aprender a que ese eslabón débil tenemos que fortalecerlo, no nada más ser pasivos y decir, ah, mira, es el que siempre falla y etiquetarlo. No, al contrario, tenemos que fortalecerlo, pero tenemos que tener la animosidad, la inteligencia, digamos, social, para poder transmitirle digamos, las necesidades y también lo que nosotros queremos que logre esa persona. Oye, mira, quiero que cumplas este perfil mínimo, pero también estableciendo un sistema de refuerzos, ¿sí? Muchas veces dicen, es que esos refuerzos pueden ser económicos, no necesariamente, también pueden ser de valores, morales, de ánimo, de motivación, de reconocimiento, incluso hasta el hecho de que puedan participar ya después en la organización como líderes, ¿no? Mira, y cuando uno lee mucho sobre el coaching, uno de los elementos principales que visualizamos es el hecho de que sí, el coach tiene que tener una experiencia laboral y académica en el campo en el que va a entrar, pero no es tan importante el expertise, digamos, técnico de la empresa, sino que, vamos a decirlo como se dice, no es el qué sé, sino es el cómo lo implemento. Porque en esencia, el coach lo que va a hacer es buscar esas herramientas, esos problemas quizás de comunicación. Claro. Esos problemas quizás de comunicación. A ver, aquí te perdí. Seguimos en la transmisión. A ver, aquí te perdí. Seguimos en la transmisión. Bueno, mientras se recupera Juan. Sí, tenemos mucho que trabajar. Bueno, el coach principalmente necesita ser un continuo observador. Mientras se recupera y ser un eterno escucha. Digamos que tenemos que tener la escucha activa. Tenemos que aprender a trabajar directamente sobre la forma en que escuchamos. Si nosotros escuchamos y queremos imponer nuestra forma de ser o nuestra forma de pensar o nuestra propia forma de ver la realidad, nuestra realidad y lo que percibimos de nuestro coaching, generalmente eso nos causa un conflicto. Ese conflicto es que no estamos interviniendo realmente al coaching, a nuestro cliente. Tenemos que aprender a ser eternos escuchas y unos excelentes observadores. Pero para ello también se requiere un dominio, un autocontrol de las emociones, de lo que uno piensa y fundamentalmente aprender a callarse. Callarse en la mente, callarse en nuestros juicios, callarse en todo tipo de esa información que uno tiene y que debiera ser las cosas como debieran ser. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro cliente, a nuestro coachee. De esta manera, al escucharlo, nos damos cuenta de cuál es su verdadera realidad. Qué bueno, todavía seguimos, pero aquí estamos. Adelante. No, básicamente parece que la pregunta que iba a ser era precisamente cuando el empresario, porque una de las cosas es que dice, ¿y qué yo necesito? Necesito un consultor, necesito un mentor. A veces, porque la cuestión es en términos económicos, o sea, traer un advisor, un consultor, probablemente tiene un costo extraordinario en la empresa. Sin embargo, el coach, que aunque en muchas ocasiones no están tan bien valorados, pero el trabajo que hacen por lo general es mucho más efectivo porque logran esa cohesión de grupo. Así que en esencia, si yo soy un empresario, ¿qué señales yo tengo que ver, Rubén, para decir es momento de traer un coach a la empresa? Bueno, siempre en todo momento se necesita un coach.
Y especialmente por lo menos para poder sentar un precedente de que en la empresa todo está bien. El coach generalmente lo llaman porque algo está mal, pero aquí lo importante es aprender que el coach también se llama porque todo está bien. Y a partir de eso, entonces ahora sí se plantean las estrategias para decir, bueno, a ver, voy a evaluar continuamente tu trabajo, tu desempeño, y a lo mejor puedo emitir alguna opinión, aunque no se debiera, el coach no debe emitir opiniones o imponer su forma de ver las cosas. Al contrario, tiene que aprender a escuchar. Ahora, un mentor es aquel que ya recorrió el camino, y el mentor solamente va a enseñar algo que ya aprendió y que lo sabe muy bien. El consultor, pues, tiene mucho que ver con la expertise que tiene. Por ejemplo, un consultor en finanzas es porque es un contador que ya pasó por ahí, a lo mejor fue director de alguna institución, etcétera, y tiene la experiencia, ¿no? Como aquí en México el presidente del Banco de México, ¿no? Ya pasó por cierta información, cierta experiencia, y ahora es nombrado de esa manera. Y una vez que termina su función, él puede asesorar o mentorear o hacer, digamos, establecer la consultoría con el nuevo. Y la consultoría generalmente es para evidenciar los fallos, lo que está bien y lo que está mal. Pero estamos hablando de que esa consultoría es técnica, es meramente numérica. En cambio, el coach... Me gusta el concepto. Adelante, termine, perdóname. En cambio, el coach es intangible. Muchos de los procesos que nosotros generalmente intervenimos es porque hay cosas que no se pueden medir, pero sí hay situaciones de conflicto entre lo que yo quiero y lo que tengo, ¿no? Por ejemplo. Sí, me gusta mucho ese concepto de que mucha gente, fíjate, piensa que cuando las cosas empiezan a ir mal es que llamamos al coach, pero probablemente el coach, si ya es parte de la empresa o parte de la operación, del Standard Operational Procedure, del procedimiento operativo normal de la empresa, quizás la posibilidad de caer en desgracia es menos ¿sí? ¿Verdad? Que en términos generales. Así que esa visión de que la empresa que quiere ser exitosa, se recomienda entonces que considere la posibilidad de tener servicio de coaching, claro, que no necesariamente quizás, porque quizás vamos a hablar un poquito estamos hablando del coaching empresarial, pero también he visto estrategias donde la empresa le asigna a ciertas personas un coaching individual en particular. Cuando hablamos de coach empresarial y coach individual dentro de la misma empresa, ¿cómo funciona, Rubén? ¿Cómo es eso? Si yo te voy a contratar para mi empresa y le digo, mira, yo quiero que tú vengas a hacer un sondeo y ayudarme a liberar los problemas, o yo te puedo decir, mira, este empleado necesita un coaching. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es parte del principio de que la empresa misma, a lo mejor no hay todavía una intervención ahí, la empresa misma ha decidido que cierto empleado no es funcional. Tiene problemas de productividad, tiene alguna situación conflictiva, tiene un quiebre, o la misma empresa tiene un quiebre con esa persona en la que su productividad está baja, pero tiene las capacidades, tiene las habilidades, y además también le va a salir caro si lo despide, ¿no? Generalmente hay un peso ahí sobre qué se hacen las personas. Y claro, hay empresas con responsabilidad social que dicen, no, antes de correrlo, antes de regañarlo, mejor lo derivo a un coach. Y generalmente viene, esto sucede porque la empresa lo ha recomendado. Cuando el coach, digamos, está dando la asesoría empresarial, el coach empresarial, y encuentra que hay una persona que está en conflicto, tiene un quiebre, y eso porque lo dice él, y no cumple incluso con cierta media, por decirlo así, con el trabajo, entonces se recomienda al jefe, oye, mira, necesita un coach personal. ¿Por qué? Porque hay que trabajarlo específicamente. A lo mejor va o más adelante que todos, o va mucho más atrás que todos. Y es donde necesita ese acompañamiento para, por lo menos, aprender a indagar qué es lo que tiene ese empleado en el cual se le puede ayudar. Y él mismo incluso puede tener un quiebre, a lo mejor no necesariamente tuvo un problema de productividad, simple y sencillamente no se lleva bien con el jefe porque la semana pasada lo vio en el parque y no lo saludó. Y ya con eso tuvo una animosidad, ¿no? Entonces bajó su productividad o tuvo un quiebre ya con la empresa, ¿no? Una pregunta que nos hacen es la siguiente.
si yo tengo un coach que trae a la empresa, porque es mi primera experiencia, estoy escuchando el coach, ¿cómo yo puedo determinar que el proceso de coaching está siendo efectivo? O sea, ¿qué competencias, qué elementos, qué indicadores yo puedo visualizar que en efecto la inclusión de ese coach en mis operaciones diarias de la empresa está rindiendo fruto? Bueno, mayormente lo que importa mucho es dar que la persona se dé cuenta de qué es lo que está haciendo. Hay veces que las cosas no se dan por sí solas y las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y el coach lo que busca es que las personas se den cuenta qué están haciendo para partir de un punto de acción. ¿Sí? O sea, estoy aquí, soy esto y quiero ir hacia adelante. Y en las sesiones, digamos, digamos, por decirlo así, en un coach personalizado, son 3 sesiones aproximadamente, en el que, y no son tan continuas, pueden ser cada 15 días, cada mes, o 2 veces por año incluso. El mismo coachee va a decir cuáles han sido sus logros y avances. Si se presenta un nuevo quiebre, posiblemente se adelante esa sesión o se haga una sesión nueva. Y en el caso de las empresas, siempre hay indicadores de productividad, incluso hasta hay indicadores de relaciones sociales, lo que es el clima organizacional. Hay indicadores incluso hasta de cuáles son las motivaciones que tienen las personas, porque eso lo hace el departamento de recursos humanos, ¿no? Están midiendo continuamente esos indicadores. Entonces, a partir de esos valores tangibles, se mide cuál ha sido el cambio de esa organización, de ese equipo o de esa persona cuando fue intervenida a través de un coaching. Y por supuesto, hay logros. Muchas veces cambia incluso hasta de ver las cosas o de interactuar con las personas. A veces también cambia en que ese conflicto que tenían con el cliente, perdón, con el empleado, es que él no reconocía sus errores. Ah, bueno, ya por lo menos lo reconoció una vez, lo reconoció 2 veces, lo reconoció 3 veces. Los demás compañeros, los colaboradores están satisfechos con ese resultado, ¿no? Me quedan 2 preguntas, Rubén, bien interesante. La primera es, ¿qué tú le dices a ese gerente que dice, bueno, yo quisiera contratar un coach, pero es que cuesta demasiado? O sea, es que eso es un gasto. O sea, porque primero dice que traer un coach aquí, eso es un gasto para la empresa. ¿Qué tú le dices a ese gerente? Claro, hay una relación costo-beneficio. Generalmente, incluso es parte del coach decirle al gerente cuáles son los posibles resultados que puede tener si hay esa intervención. Aquí en México está en la actualidad una norma que se llama la 035, que en el 2018 se promulgó y salió en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí es vigente. La norma 035 habla de problemas psicosociales dentro de las organizaciones, pero solamente mide, solamente contrata un consultor por parte del gobierno y le dice, oye, ¿tu empresa cumple o no cumple? Si no cumple, el consultor dice, te recomiendo que derives con un psicólogo o con un psiquiatra a tal empleado porque tienes este problema y tú tienes una multa por no darte cuenta, ¿sí? En la actualidad no existe un modelo preventivo de problemas psicosociales dentro de la empresa. Siempre son, incluso creo que por ahí tenías un tema junto con Isaac, con nuestro amigo Isaac Skilling, el burnout. La gente, incluso los empleadores están acostumbrados a reventar al empleado y hasta que revienta entonces dicen, no, ay, pobrecito, mejor sí lo conduzco lo derivo con un coach, ¿no? Pero lo que se le diría directamente con el gerente es las ventajas de trabajar los problemas psicosociales, los problemas de quiebres, incluso la resolución de problemas y conflictos de manera preventiva. Si en tu empresa hay muchos problemas es porque no hay una conciencia de lo que está pasando. Si tu empresa tuviera resueltamente que evidenciar los conflictos y paliarlos de alguna manera o resolverlos, sería incluso el clima organizacional sería hasta de motivar a la gente. Y la misma deserción en los trabajos es la que es una parte del indicador, ¿no? Me gusta mucho y la última pregunta que tengo, primero que todo, déjame darte algunos saludos que tienes por aquí. Nos está saludando Ana Karina Reyes Rincón
desde la República Dominicana. También nos saluda Dana Jessica Miranda. También tenemos con nosotros a nuestro querido compañero de RAICE, el compañero Alfredo Rocha Ávila desde allá, desde Bolivia. De Bolivia, desde Bolivia. Sí. Un amigo, Así que un amigo. Es bien interesante el poder compartir, ¿verdad?, en esta organización tan prestigiosa de la cual nosotros somos miembros, y que es un orgullo pues tenerte aquí hoy. En el día de hoy, la última pregunta que tenemos ya para ir cerrando, a menos que, ¿verdad?, le queremos que las personas que tengan sus comentarios, sus preguntas las puedan hacer, pero me gustó ser coach. Quiero ser coach. ¿Cómo me formo como coach? ¿Quién me forma como coach? ¿Hay programas para formarme como coach online o tiene que ser presencial? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto cuesta? Háblame un poquito de la carrera de coach, porque yo he visto mucha gente que han sido extraordinarios, y tengo aquí varias personas conectadas, gerentes de recursos humanos, que no voy a mencionar su nombre, pero están ahí, que han querido reinventarse en la vida, y he visto gente que ha tomado la carrera de coach porque su experiencia es tan extraordinaria, claro, sí, que simplemente han ido un poquito más allá y han reinventado totalmente su vida, han tenido la libertad que quieren. ¿Cómo me formo como coach? Bueno, primero que nada, hablando sobre los gerentes y sobre su necesidad de ser coach. En la actualidad, ya las empresas no son como el modelo tayloriano, donde tú, según tu productividad, se medía con números. Después ya hubo un modelo más humanista, donde tenías que motivar a las personas y en base a esa motivación y sus refuerzos se encontraba digamos, el resultado de lo que es la empresa en conjunto. En la actualidad, los gerentes, los empleadores, tienen que aprender a ser líderes coach. Es decir, ahora el nuevo gerente no es gerente por ser el patrón o por ser parte de la organización. Tienen que aprender a ser un líder coach, que es la capacidad de gestionar con cierto control de sí mismo y de las cosas que hace para poder obtener los resultados con su equipo de trabajo. Y hay muchos modelos para que los gerentes puedan trabajar incluso a través de asesorías, consultorías y formación de líderes coach. Hay muchos cursos. Por ejemplo, yo tengo un curso en registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el que se les da a los gerentes esa formación, liderazgo situacional para que aprendan a ser líderes coach. Ahora, si yo quiero aprender la parte de coach, hay diferentes modalidades. Si tú tienes una carrera, puedes estudiar una maestría en coach. Aquí en México hay 3 universidades reconocidas que tienen esa carrera en maestría en coach, como la que yo tengo. Y también hay certificadoras, que es, digamos, es la ICF o la ICC, la International Coach Federation y otras, que te dan esa certificación siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. No necesariamente tienes que tener una carrera, pero sí debes tener las competencias. Y las competencias del coach, pues son, dependiendo de la certificadora, debes cumplir con ellas y te da cursos, digamos, ahorita estaba viendo justamente uno a través de una certificadora que deben ser 10 meses el estar en trabajo presencial. Y hay otras que son en 9 meses, pero trabajo online a través de un mentor directo. ¿Sí? Aparte de eso, están ahora, en México hay una institución que se llama Conocer, y él te certifica por competencias. ¿Qué quiere decir? Que a través de ciertos cursos en su modalidad escolarizada o online, te mide las competencias mínimas que debes tener para poder certificarte como coach. ¿Sí? Sabemos que un coach siempre va a estar en continuo aprendizaje, sin embargo, sí es importante que se tengan las competencias mínimas, como por ejemplo, aprender a comunicarse eficazmente, crear conjuntamente relaciones, facilitar facilitar el aprendizaje y los resultados, saber las definiciones de coach y las herramientas, que son más de 20 herramientas, y que no nada más es decir, a ver, te aplico un test. No, simple y sencillamente en la conversación, tú ya tienes que saber o tener esas habilidades y competencias para poder medir e identificar cuáles son los posibles fallos, quiebres o limitantes que tiene, incluso hasta en su lenguaje, porque un coach que habla medio corto, con un vocabulario corto, pues a lo mejor no va a entender lo que una persona, su cliente, quiere expresar con su lenguaje un poco más amplio, ¿no? Eso le llaman, al momento de querer comprimir
las ideas. Por ejemplo, tú quieres decir algo, tienes una idea y tienes muchas palabras que se llegan a eso. En el momento en que lo dices, lo comprimes y entonces ya no expresaste la realidad tal como es. Una pregunta, Rubén. Empatía, sensibilidad y asertividad son características de un coach. Claro. Hay diferentes modalidades, pero la empatía se maneja como muy importante. ¿Por qué? Si tú no te pones en los zapatos de tu cliente, tú nunca vas a comprender cuál es su verdadero problema. Si tú nada más llegas y dices, ah, mira, es que te pasa esto, lo otro y aquello, como lo hacían hace tiempo los consultores, nunca te vas a involucrar con el cliente y nunca vas a ver la realidad del cliente. ¿Sí? Ahora, en el caso empatía, sensibilidad Y y la asertividad. asertividad. En el caso de la sensibilidad, por supuesto, el coach tiene que aprender a ser holista. ¿Qué quiere decir? Una percepción del todo, así como el enfoque sistémico de Sench, en el que tiene que aprender a reconocer cuáles son los signos, símbolos, imágenes, ideas, lenguaje, formas que tiene su cliente. Y eso te vuelve más sensible. Si tú al momento en que le haces una pregunta y él levanta la ceja y tú no te diste cuenta de esa expresión, Expresión corporal. de esa expresión corporal, a lo mejor no estás tratando de establecer bien el lazo de comunicación con tu cliente, ¿sí? Y la asertividad, siempre en todo momento, tú tienes que hacer, o sea, tú no vas a llegar y apapachar a tu cliente. Ay, mira, sí, te comprendo porque estás muy mal y Llora aquí, llora nada, aquí, llora sí, aquí. nada, hay que sacar al cliente de esa postura victimizada y que sea propositiva para muchas cosas. En ese momento, tú haces que tu cliente sea activo. Siempre toda decisión, toda conclusión que tenga, si todo cierre incluso que se le da al cliente, es invitándolo a la acción. ¿Cuál es tu compromiso para hacer las cosas? ¿Qué puedo esperar de ti en 3 meses? ¿Cómo tú ves las cosas en 3 meses? ¿Cómo lo crees que vería tu familia si mejoraras en 3 meses, por decirlo así? Entonces, siempre en todo momento hay que buscar esos 3 elementos. Rubén, bueno, para las personas que nos están sintonizando tarde, Rubén es Master Coach, además es miembro, al igual que este servidor, de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, que es RAICE, una extraordinaria organización académica que tiene su norte en muchos lugares, presidida por el compañero doctor y colega Santiago Restrepo de Medellín, Colombia, y es extraordinario porque tiene profesionales en diferentes áreas. En el caso, por ejemplo, de Rubén es ingeniero y Rubén es especialista en este elemento del coaching. Rubén, aquellas personas que están conectadas y quieren conocer un poquito más del coaching, que quieren conocer de tus servicios, ¿cómo te pueden contactar? Tus redes sociales, cualquier información que nos pueda dar para colocarla. ¿Cómo contactamos al Master Coach Rubén Díaz? Bueno, por medio de las redes sociales, en Facebook estoy como Rubén Díaz Coach o Rubén Díaz Olivares, en Instagram igual. Vamos a ponerlo por aquí, Rubén Díaz Coach. Sí. Con acento, Rubén. Sí. A ver, deja de Muy bien. por aquí. Sí, eso hace la diferencia. Muy bien. A ver si por aquí sale el correo. No, ya no salió. Talento humano. Cuéntanos un poquito de eso, Rubén. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo soy ingeniero industrial de formación. Mi especialidad es calidad y competitividad. A través de empresas, las primeras empresas que estuve trabajando, por ahí tuve la oportunidad de ser gestor en proyectos. Era líder de proyectos en los primeros 6 meses de trabajo de mi primera empresa. Y a partir de ahí me fui formando en proyectos productivos, proyectos de desarrollo. Ahora se le llama emprendedurismo, ¿sí? Y me di cuenta de que cuando tú estás ya trabajando con estas personas y formas equipos de trabajo para poder hacer un proyecto, un emprendimiento, empiezan con mucho entusiasmo 300 personas, pero terminan 20, ¿sí? Hay un caso por ahí, unos amigos en Oaxaca, fue una de las primeras experiencias que tuve. Hice una planta procesadora de nopal. Está en Ayoquesco, Oaxaca, y empezaron 320 mujeres emprendedoras. Ahorita hay 19. A mí me causó conflicto,
porque dije, algo no estoy haciendo bien. Sin embargo, no toda la responsabilidad era mía, o bueno, no había mucha responsabilidad de parte mía, sino que me di cuenta de que las personas en muchos momentos no se les explica qué es un emprendedurismo. Tú lo has trabajado, tiene mucho que ver con las cuestiones de cognitivas, cómo es que lo percibes tan solo en la idea y al momento de ejecutarlo como que ya muchos se echaron para atrás, ¿no? Entonces, a través de esa idea, dije, no, tenemos que hacer algo que dé formación, porque en México solamente había incubadoras que nada más te dicen cómo se hace en un papelito, cómo se hace un proyecto, ¿sí? Casi están copiando un libro que dice formulación y evaluación de proyectos, introducción, estudio de mercado, estudio técnico, Presupuesto. presupuesto, ya. Eso eran las incubadoras. Le digo, oye, pero hace falta una incubadora de emprendedores. Los emprendedores necesitan tener la información y el fortalecimiento cognitivo, emocional, ¿sí? Para poder emprender. Y tan solo la motivación, porque a veces están motivados, pero a veces no están tan motivados. Y entonces dijimos, bueno, toda aquella persona que tenga esa capacidad de hacerlo tiene talento. Y por lo menos toda esa persona que quiere hacer las cosas tiene talento, ¿sí? Vamos a identificar a las personas que tienen talento para sumarlas a nuestro equipo y trabajar con ellas. Y también vamos a transferir ese talento. Entonces se forma en el 2017 la idea de talento humano emprendedor. De hecho, la THE, como D en inglés, es la abreviatura de talento humano emprendedor. Excelente, Y a excelente. partir de ahí hemos querido integrar a mucha gente y además enseñarlo, porque a veces tan solo tan solo vamos al mercado a comprar verduras, le decimos al mismo, le dicen marchante aquí, el mismo marchante, oye, puedes cambiar tus verduras para que no les dé el sol porque el sol les deteriora, o sea, le das gratis la información, ¿no? O, o vas a otro pequeño negocio y ¿por qué no pones aquí una vitrina donde pongas estos productos para que tú puedas, para que la gente entre de primera instancia y lo vea y se motive y lo compre, o sea, todo la consultoría, en ese caso gratuita, involucra, ¿no? Excelente. Bueno, Rubén, ha sido un programa extraordinario. Es bien importante lo que hemos hablado en el día de hoy, así que todos los amigos que están conectados, por favor, compartan este video para que llegue a gente que está en el proceso de emprender, o quizás si eres empresario y estás teniendo situaciones en tu empresa, a lo mejor este es el momento de considerar traer un coach a la misma para que tengan la oportunidad, ¿verdad? De que alguien se encargue de lo que quizás tú no puedes hacer y tú puedas mirar a otros lugares. Te manda saludos desde Fort Worth, Texas, Jorge Croda, siempre está con nosotros desde Fort Worth, Texas. Así que Rubén, ha sido extraordinario. Gracias por sacar. Sé que tu tiempo es bien limitado, pero has sacado el tiempo para estar aquí con nosotros. Así que unas últimas palabras de cierre, Rubén. Bueno, pues también igual que invitarlos a un simposio que va a ser RISE para el mes de noviembre, donde ahora también, aparte de las empresas y aparte de las personas, vamos a hablar con los maestros. Los profesores necesitan herramientas de resiliencia, de creatividad y de trabajo para poder, pues ahora sí, afrontar lo que es la nueva etapa del post-COVID. Entonces va a haber esos temas, van a estar varios exponentes de RISE, todos ellos doctores especialistas, interesante. Y pues muy agradecido por el espacio, Juan. Al contrario, yo creo que hasta por ahí también un saludo a Isaac Esquilín, que no está por aquí, pero también nos está escuchando. Un abrazo para todos y un abrazo también y gracias a todos aquellos que nos escucharon en esta tarde acá desde Toluca y allá a Puerto Rico. Puerto Rico. Muchas gracias, Rubén. Bendiciones y ustedes, amigos, ya saben, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por aquí por NeuroStrategies. Vamos a estar el próximo miércoles con el compañero Isaac Esquilín, precisamente. Vamos a estar trabajando temas de interés para ustedes. Saben que Isaac viene a nuestro programa por lo menos 2 veces al mes, así que el próximo miércoles estará con nosotros a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 de la noche Argentina, 6 de la tarde Colombia, México y Ecuador. Así que bendiciones para todos. Buenas noches Puerto Rico, buenas noches Latinoamérica y buenas noches mundo. Buenas noches, Juan. Hasta luego.